Todos los productos manufacturados pasan por procesos de extracción y transformación. Eso lo sabemos de libros, pero ¿qué pasa fuera de la universidad? ¿Cómo los ingenieros egresados se enfrentan al mundo real? ¿Y cuáles han sido sus estrategias para adaptarse a industrias en constante cambio? Estas preguntas son frecuentes en La Caverna, nuestro espacio recreativo de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCB. Acompáñanos a resolverlas en este podcast. Un saludo tengan todas las personas que nos escuchan a esta hora. Iniciamos un nuevo capítulo del podcast La Caverna acá en la Escuela de Ingeniería Química. En esta ocasión va a ser un capítulo especial dedicado a lo que es la carrera de Ingeniería Civil de Minas. En esta ocasión nos acompaña Esteban Marinkovic, profesor de acá de la escuela. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola. Y de forma remota nos acompañan dos egresados de la carrera. Por un lado tenemos a Pablo Frelich. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Esteban, Cristian. Y también nos acompaña Cristóbal Albornoz. Hola, Cristóbal. Hola, Cristóbal. Hola, muchas gracias por la invitación, profesores. Bien, entonces la idea es tratar de hablar hoy de la experiencia de ustedes como profesionales ya en ejercicio. Quisiera que por favor iniciemos esta conversación diciéndonos dónde están trabajando, desde qué año aproximadamente trabajan, cuáles son sus funciones principalmente. Ya, ¿quién parte de Pablo? Hola, Cristian. Ya, bueno. Bueno, mi nombre es Cristóbal Albornoz, como ya me presentó el profesor Ernesto. Soy titulado del 2020 de la carrera de Ingeniería Civil en Minas. Y, por suerte, estoy trabajando desde el 2021, al año siguiente después de titularme. Y me entré a trabajar de ingeniero geomecánico a la empresa WSP. O sea, Golder, y después pasó a llamarse WSP. Y eso en resumen. Perfecto. Bueno, en mi caso estoy como ingeniero trainee en el holding de Komatsu Cummins, específicamente en la empresa de Komatsu Chile S.A. ¿Vale? Y ya más adelante les voy a ir contando de qué se trata este ingeniero trainee, ¿no? Que es muy similar a un programa de rodados de Codelco, BHP, AMSA, etc. Excelente. Más o menos, ¿desde qué año estás ahí, Pablo? Yo estoy acá hace casi 4 meses. Estoy acá. Previo a eso también estuve trabajando en otra empresa, pero ya ahí, más adelante les voy contando aquello, ¿no? Cómo llegué. Ya, entonces, bueno, la idea es que podamos conversar. Esteban, te cedo la palabra para que puedas ahí hacer preguntas, todas tus inquietudes. Lo conversábamos un poco en la previa, ¿no? Yo creo que este es un espacio muy interesante como para contextualizar un poco por qué estamos aquí, digamos. Es muy interesante que sobre todo alumnos que están previos a egresar no solo de nuestra carrera, sino que de nuestra escuela en general, puedan escuchar la experiencia de otros u otras que los precedieron, ¿no? Y saber de mano directa, como la de ustedes, cómo ha sido esta experiencia de pasar de ser un estudiante universitario a un profesional de la ingeniería, en particular de la ingeniería de minas. También lo conversábamos un poco en la previa, ¿no? Además, en un contexto en el que no solo la ingeniería de minas, sino que todas las ingenierías están en una etapa de transición tan interesante hacia procesos más automatizados o controlados remotamente. En particular la minería, que está viviendo un instante bien interesante en ese sentido. Me gustaría así partir un poco más atrás, digamos, en términos de conocer un poco las experiencias que les tocó vivir. En particular, yo tengo una experiencia muy cercana con Pablo en términos de su primera experiencia de práctica de vacaciones, que fue un momento, y disculpa Pablo si cuento la historia un poco, pero es una compañía minera con la que yo tengo una relación muy cercana. Entonces Pablo iba recomendado, tal vez eso también generó un poco de ansiedad por un lado, pero por otro fue muy bueno, creo yo, para ti, el vivir esa experiencia antes de ingresar al mundo profesional, porque tal vez si ese encuentro se hubiese dado en esta realidad actual, claro, podría haber sido una experiencia no tan rica, ¿no? Si podemos comenzar un poco, y tal vez tú, Cristóbal, también contándonos
¿cuáles fueron sus primeros acercamientos a la industria en términos de prácticas de vacaciones o desarrollo de tesis de memoria, como para comenzar a conversar, digamos, de estas experiencias? ¿Les parece? Súper. Ya, Dale tú lo primero, para seguir la idea del profe. vale. Vale. Bueno, y tomando lo que habla Esteban claro, mi primera experiencia práctica, digámoslo así, fue en Compañía Minera Carola, allá en Copiapó, esto en Tierra Amarilla. Para mí fue una experiencia espectacular desde el punto de vista que finalmente pude conocer una mina subterránea en terreno, y particularmente en las áreas en las cuales estuve, que eran operaciones mina y también de geomecánica. Ahí, bueno, lo que sé que hay es Cristóbal, ¿cierto? Pero la geomecánica de terreno. O sea, a esos lugares que tú ingresas y estas cavernas, ¿no? Que tienes que poner estos loros y decir, no, acá no pasa nadie, o esto está bien, hay sobreexcavación. La verdad es que fue una experiencia muy, muy nutritiva, ¿no? Y que para mí cada día que ingresaba a la mina era una aventura distinta, ¿no? Todos los días aprendía cosas nuevas. También eso me ayudó mucho después cuando yo volví a la universidad a mirar las cosas de una manera distinta, ¿cierto? Cómo el conocimiento ya se hace práctico y también las modificaciones que sufre ese conocimiento, que muchas veces lo vemos de una manera ideal en los libros, no en las clases, y en la práctica la verdad es que cada mina, cada labor es un mundo, así que... Y Pablo, ya, disculpa que te interrumpa, en términos humanos, digamos, ¿era tu primera vez en términos de alejarte de tu familia, estar en un lugar donde prácticamente no conocías a nadie? ¿Habías tenido experiencias similares antes o esta fue el primer encuentro, digamos? sí, la verdad es que fue una primera vez, bueno, yo eh, durante toda mi enseñanza viví con mi familia, ¿cierto? Y era la primera vez en la cual yo me iba a la aventura, ¿no? Mm. Iba a la aventura y aparte a un lugar lejano, una experiencia en una faena minera, ¿cierto? Bueno, Tierra Amarilla, está lleno de faenas mineras, y vivir en parte la vida de un minero, desde estar encima de las perforadoras, a tener conversaciones con los gerentes. La verdad es que fue muy amplia la gama de conocimiento que tuve ahí, también de experiencia, ¿no? Con distintas personas. Ver que cada persona suma su granito de arena a todo esto que conocemos como minería. Sí, sí. ¿Y tú, Cristóbal, nos podrías comentar un poco o contar algunas experiencias previas, digamos, a la realidad laboral en ese sentido? Y mi caso es un poquito más diferente al de Pablo, pero yo creo que también va de la mano con la versatilidad que tiene el ingeniero en mina, que se puede dedicar a varias áreas y cada área es bien distinta entre sí. Yo, por así decirlo, llegué a la consultoría porque mi familia igual siempre se ha movido en la misma consultoría. Mis papás son dibujantes técnicos. Entonces yo siempre estuve consciente que existían empresas externas a las mineras, por así decirlo, que prestaban servicios de ingeniería, entre otras cosas. Entonces cuando empecé a buscar práctica, ya cuando creo que fue a finales del cuarto, empecé a mirar esas empresas que en la general o en el hablar entre los compañeros nunca estaba considerada, siempre estaba considerada ANSA, Codelco, las empresas grandes, la gran minería. Entonces, pucha, y ahí me pescó una empresa que es Golden, en donde entré, llegué al área de geomecánica y geotecnia, y la verdad, igual fueron súper, bueno, fue súper grato el ambiente y después como conversando entre otros colegas, entre familia también, me di cuenta que igual el ambiente así en las consultoras es como bien transversal, como que siempre se cuida harto el ambiente. Entonces, me sentí igual bien apadrinado por la empresa, por así decirlo, me apoyaban, me ayudaban mucho y así me delegaban responsabilidades. Y que esas mismas responsabilidades son las que más me permitieron aprender, porque, por ejemplo, ya después yo hice 2 prácticas en esta empresa aquí en el Estado. Y después de la primera experiencia, yo igual ya iba con cierto conocimiento. Por ejemplo, me hicieron ocupar software de Rock Science, hacer análisis de estabilidad de talud. Yo sin saber muy bien, o sea, teniendo la base más que nada, de cómo funcionaban estas cosas, y fue súper también ahí está, hácelo, y lo autodidacta que uno puede ser para aprender esas cosas. Y eso igual me sirvió harto
para el desarrollo de mis últimos años de universidad. Sí, harto, la verdad. Ah. Y bueno, y eso, bueno, la segunda ya oportunidad fue, yo la estaba buscando alternativas, y justo me llamó o sea, un jefe del área de evaluación de recursos, que a mí también es un área que me interesaba mucho, y le iba a preguntar mucho al jefe de otra área. Entonces él me notó interesado, y cuando yo mandé el correo a la empresa, él me captó y me dijo, ven, te doy una oportunidad. Y yo como claramente fui. Y ahí también entonces mi primera práctica fue en geomecánica y geotecnia, y después fue en geoestadística, en el área de evaluación de recursos que tenía en la empresa. Y ahí también aprendí otra metodología de trabajo, o cómo conversan las dos áreas de evaluación de recursos, cómo se pueden aplicar las distintas áreas o sea, las herramientas de geoestadística en geomecánica. Y bueno, yo la verdad también, antes de entrar en ingeniería en minas, me interesaba mucho la geología. Entonces igual yo me fui como por el lado más geólogo que pudiera ser por el ingeniero en minas, por así decirlo. Entonces es ahí mi interés en cada vez como tratar de abarcar más, por así decirlo, la geociencia. Y permíteme hacerle una pregunta a ambos. ¿Cómo fue ese proceso para la práctica? Más o menos, ¿desde qué época ustedes comenzaron? ¿Cómo postularon? ¿Cómo se enteraron de estas empresas? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Supieron de amistades? Cuéntenos un poquito para, sobre todo, las futuras generaciones, ¿no? Que a veces andan un poco perdidos en cómo buscar, y sobre todo darnos los tips. ¿Cómo es esa etapa de búsqueda de práctica? ¿Quién va? Hola, Cristóbal, termina ahí con... Ya. Escucha, yo personalmente igual, por decisión propia, quise enfocarme más con el tema de consultoría, siendo que igual fue la primera vez que se me había dado. Y aparte ya tenía cierta noción, entonces fui buscando, por ejemplo, páginas, la asociación, ¿cómo se llama? La Asociación Chilena de Consultores, en donde ahí hay una lista grande de ingeniería, de empresas de ingeniería que prestan ciertos servicios. Entonces ahí me fui metiendo, fui viendo cuáles tenían, ¿cómo se llaman? Áreas de recursos humanos o un contacto, y ahí mandar. Sería bien, si no, no. Pero llegué a Golder, y por suerte ya estaba hasta, por así decirlo, conexión, por así decirlo. Y en la que igual me llamaron, me entrevistaron, pasé por el proceso se llama psicológico, creo. La evaluación Eh, psicológica. Claro, después fue como una evaluación con el líder del área, donde como que me preguntó, fue bien agradable la oportunidad, porque igual tengo entendido que estaba la necesidad, entonces tampoco estaban como ahondando mucho, buscando mucho, era como la primera persona que llegase, pum, se le dio la oportunidad, y por suerte fui yo. Entonces, al fin y al cabo, después me fui desarrollando y hice bien la pega. Me tuvieron cada vez más consideración, y ya, pucha, para las preguntas más adelante, eso terminó en que la empresa, cuando yo me titulara, ellos me buscaran. Entonces, pucha, eso. Ahí terminó mi experiencia, y después seguimos conversando más detalles, para que siga Pablo. Continuando ahí con la pregunta, en mi caso, la verdad es que tengo harta experiencia, digámoslo así, en tema de postulación, ¿no? En el caso particular de mi práctica, de cierta forma como yo la veo como caída del cielo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí conversando con el profesor Esteban, muchas veces yo le planteaba mis dudas, ciertos ramos, comentarios, etcétera. Y ahí, bueno, como el profesor Esteban tenía el contacto, ¿cierto? Hizo el nexo, ¿cierto? Y justo estaban ahí reclutando practicantes, ¿no? Entonces fue como cayó anillo en el dedo, ¿cierto? Y quedé, ¿no? A ver, ahora bien, esto se da mucho en pequeña y mediana minería, ¿ya? Es lo que la mayoría conocemos, creo que cuando estamos en la universidad, es gran minería. Codelco, BHP, AMSA, Anglo American, etcétera, que son los famosos procesos formales, ¿cierto? Donde uno postula a través de un portal y pasa una serie de pasos, ¿ya? En mi experiencia personal, debo haber tenido tal vez más de 30 postulaciones a las distintas faenas de Codelco, lo mismo de BHP, lo mismo de Anglo American, y
no hubo caso, ¿ya? Razones, muchas, ¿ya? No quiero ahondar en ellas, pero esa fue mi realidad y también sé que la de muchos otros. Luego mi segunda experiencia en lo que fue minería fue para mi proceso de titulación, ¿no? Donde yo la hice en ese tiempo con el profesor Ernesto Ortiz, que, bueno, tengo entendido que ya no trabaja para la PUCD, pero ahí tenía una empresa consultora, ¿cierto? Y yo fui como una especie de ayuda como para los ojos de la faena. Me explico, yo tuve que ir a la faena cerca de un mes a captar información de terreno y después él con eso ir preparando plan de cierre, etc. ¿Ya? Y siguiendo con bueno, la pregunta del profesor Ernesto Pino, hoy en día son muy pocas las postulaciones de las cuales uno recibe feedback o incluso respuesta. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que cada un conteo del 100%, 5% habré tenido respuesta, y de ese 5%, más de la mitad fueron negativas. ¿Vale? Entonces, mi mensaje a la generación, a las personas que están en proceso de postulación, tómenselo con calma porque muchas veces ustedes no van a recibir respuesta. Van a enviar muchos correos, muchas postulaciones en algún lado y no van a tener retribución, ya, no van a tener respuestas a esas postulaciones. Pero traten de tener un abanico más grande del cual ya tienen, ¿cierto? No quedarse como, yo he visto podcasts anteriores y es muy bueno el mensaje, no quedarse con las típicas empresas de siempre, porque hay muchos lugares donde uno puede desarrollarse y donde uno puede iniciar sus primeros pasos y después de ahí ir escalando, irse a otros lados. Pero no se cierren porque para nosotros y más como mineros el asunto igual está complicado ya. Ahí después más adelante si querés vamos hablando como de eso, pero las cosas han cambiado bastante. La demanda versus oferta laboral es un tema al día de hoy, así que hay que diferenciarse, no competir, sino que uno mismo diferenciarse. Excelente, excelente. Mira, es increíble porque las experiencias con ustedes son diferentes, pero siempre vamos a lo mismo, siempre perseverar, siempre buscar de diversas maneras. Tú lo mencionabas, Pablo, tú, bueno, en este caso acudiste a los profesores, pero en el caso de Cristóbal, buscó páginas. Entonces, siempre hay que tener toda esta herramienta y justamente la perseverancia es algo que ya hemos visto en otros capítulos que mencionan también egresados y egresadas. Sí, a mí me gustaría complementar, voy a agregar algo, ¿no? Y que ustedes mismos lo están mostrando, digamos, el hecho de que muchas veces en estos procesos de búsqueda, lo conversamos con nuestros alumnos también, con ustedes en alguna ocasión, yo creo que lo he comentado, es el hecho de mirar globalmente y no localmente. Es decir, si bien es cierto, Chile es un país minero, hay una oferta laboral interesante para los egresados de ingeniería de minas, es evidente que la oferta laboral es muy grande y probablemente la industria nacional, la industria en Chile no va a ser capaz de satisfacer todas las demandas de trabajo de los alumnos egresados de carreras afines a la minería u otras que requieran las compañías mineras. Entonces, ustedes están en compañías multinacionales que tienen presencia en otros lugares y ahí uno empieza a visualizar esto de la búsqueda global, creo yo. El hecho de que no necesariamente en las fronteras de Chile están las oportunidades. Yo diría que aquí hay algunas oportunidades, pero la gran mayoría de las oportunidades muchas veces se pueden encontrar fuera. Y me gustaría dejar eso plasmado, digamos, el hecho de que no se cierren a la búsqueda, así lo desean, digamos, a una búsqueda, entre comillas, local o nacional, sino que las oportunidades están en cualquier lugar del planeta, finalmente. Eso es verdad, y disculpa que para complementar. No, dale, esa es la idea. Que le encuentro toda la razón y comparto con Pablo y con ustedes que no hay que cerrar, sino hay que localizarse tanto a buscar lo mejor, porque igual cada experiencia, por mínima que sea, te va a aportar una habilidad que los otros quizás no lo tengan, y eso te va a permitir, como decía Pablo, distinguirte un poco más del resto. Y también el mensaje que decía Pablo de onda que hay que seguir buscando, no hay que defraudarse, onda
la oportunidad va a surgir al fin y al cabo, ¿cierto? Nosotros somos mineros, sí, pero también somos ingenieros y todas estas habilidades también nos van a ayudar a distinguirnos un poquito más y a mirar a otras áreas que necesariamente quizá uno o no escucha tanto así como recurrentemente de los colegas o de los compañeros. Entonces igual es que se mantengan con la mente abierta a las oportunidades. Eso. Un comentario que quería hacer también respecto a aquello es que yo fui de la generación 2020, me titulé el diciembre del 2020. Me costó 1 año y 3 meses encontrar trabajo. ¿Ya? Desde que yo me titulé, más de 1 año buscando trabajo. En el entretanto estuve trabajando en cosas varias. ¿Ya? Voy a ahorrar el grosero de cosas en las cuales trabajé, pero muchas cosas. Sin embargo, nunca perdí de vista la meta. ¿Ya? Y de aquí también les mando un mensaje a las personas que no basta con querer, no basta con querer. Tienen que tener determinación para alcanzar ese querer, ¿cierto? No basta con querer estar en tal empresa o querer lograr tal cosa si es que no tienes la determinación. ¿Ya? Tienes que tenerla para alcanzar ese objetivo. En mi caso, recibí muchas veces, no lo vas a lograr o mejor andate para afuera. Y créanme que lo analicé. Pero nunca perdí de vista el foco que era que en algún momento todo lo que yo estaba haciendo iba a tener un fruto. Y claro, casi 1 año y medio después tuvo fruto de eso. Pero fíjense todo el tiempo que yo me demoré desde que me titulé hasta que encontré trabajo. Y no fue en Komatsu, fue en otra empresa. Bueno, se llama JJ de Ingeniería. Ya, y ya después Komatsu vino después, ¿no? Pero mi mensaje es ese que siempre sigan adelante y no pierdan su objetivo en mente. Tengan la determinación para llegar a él. Y Bueno, afortunadamente la carrera que ustedes estudiaron es bien amplia y está a lo largo de todo Chile, incluso es mundial. La minería no es solamente exclusiva de Chile. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar también. 1 año y 3 meses, uno podría decir, bueno, es un tiempo largo, pero en ciertas ocasiones a veces es un tiempo corto. Es muy variable. Hay que destacar que tú en este caso saliste en plena pandemia. Los temas laborales eran complejos. Que bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Oye, me gustaría ya hablar un poco más de la actualidad. Y quizás a cualquier ingeniero civil de minas les gustaría saber cómo es el día a día. ¿Qué se hace en una empresa como profesional? hartas cosas. En promedio más o menos, cómo uno convive, cuál es el día, cómo es el día de un ingeniero civil de minas. Creo que depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Porque tenemos empresas de servicio, mineros de esos tipos que están metidos en la mina 24/7, como los jefes de turno, en las plantas, depende mucho. O en el caso de Cristóbal, consultora, es un mundo totalmente distinto, pero que al final aporta a todo lo que es la labor minera. ¿Ya? En mi caso particular, como ingeniero trainee, estoy ahora mismo en modalidad mixto, viniendo acá al trabajo, acá en las oficinas de Komatsu, en Quilicura, y por otro lado, teletrabajo. ¿Ya? Pero en algún momento, de seguro me voy a tener que ir a faena, ¿vale? Bueno, no sé si es que tienen mucha idea de lo que hace Komatsu. Komatsu es una empresa japonesa que se dedica ya hace 100 años a proveer de estos grandes equipos mineros, camiones, palas, bulldozers, etcétera, a lo que es minería, construcción, el área forestal. Lo mismo que hace Caterpillar, pero versión japonesa a nivel mundial. Y en conjunto también prestando sus servicios de reparación, ingeniería, mantenimiento, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿es minero? Sí, pero tampoco es como el típico minero que nosotros conocemos, que es el jefe de turno, ¿no? Que está en la mina, ¿cierto? Con los viejitos trabajando, etc. Bueno, y así como paréntesis, en el caso yo como ingeniero trainee en Komatsu son 2 años, ya. Puede estar 2 años como ingeniero trainee, ¿por qué? Porque el holding de Komatsu Cummins es muy grande. Son muchas áreas y también son varias empresas, por lo cual tener un conocimiento integral de toda esta área de empresas era relevante, ¿no? Así que cada 3 meses voy a ir cambiando de área
y consecuencia de empresa, ya dentro de este holding que es Komatsu Comics. Hasta que después, finalizados estos 2 años, y en base a la elección de uno y al desempeño que tenga, va a poder optar un puesto, ¿no? En alguna de las áreas de preferencia. Y también del desempeño que uno tuvo, ¿cierto? Es como un símil del de BHP, que también son 2 años. La mayoría son de 1. De graduados de Codelco, el de AMSA, el de AMLO. Bueno, Y en tu caso, Víctor, ¿cómo va el día a día? igual yo creo que para poder contar más o menos cómo va el día a día del consultor, por así decirlo, porque igual yo soy ingeniero mecánico consultor, es que es primero entender cómo funciona la consultoría y que es que empresas o clientes, desde mi punto de vista, como ANSA, Codelco o minas más pequeñas o de otros países, solicitan a la empresa consultora ciertos servicios, ya sea de hidrogeología, medio ambiente, geotecnia, el que sea y el que la consultora provee. Y en base a eso se van ganando proyectos. Por ejemplo, esta empresa tiene tal proyecto en tal mina enfocado en, no sé, pues, el diseño geotécnico del rasgo, el análisis de estabilidad a las paredes laterales del relave, cualquier cosa. Y ese proyecto se va subdividiendo en las áreas que sea necesario para llevar a cabo el proyecto en general. Por así decirlo, se va desenglobando, se va descomponiendo el trabajo para poder focalizarlo en cada una de las áreas. Y así, entonces hay distintos proyectos que son proyectos ya a largo plazo. Por ejemplo, el diseño geotécnico de un rasgo toma tiempo, la actualización de un modelo geotécnico, del modelo estructural, todo esto toma su tiempo, entonces hay veces que son pegas pesadas, pero tengo mayores plazos, entonces yo puedo reorganizar mi día en base a cómo esté yo, si tengo reuniones, eh, no sé si tengo algún problema con alguna información, tratar de solucionarlo lo antes posible porque todo se va en plazo. No puedo pasarme de los plazos. Y también hay otras pegas, otros proyectos que son como de seguimiento, por así decirlo, en el que las fechas son más acotadas. Entonces, por ejemplo, está la construcción de un camino, ya se hizo el análisis de la estabilidad, pero aparte pasó cierta inestabilidad dentro del tramo de un camino. Hubo un deslizamiento. Entonces se levanta la alerta, nos levantan información, eso le llega al consultor y nosotros tenemos que decir qué pasó, qué no se hizo y qué se tiene que hacer para remediarlo. Ya sea descolgar, remover todo el deslizamiento, o ahí sí llegará alguna opción. También ver la fortificación, pero todo eso dentro de un plazo bien acotado, entonces son pegas más rápidas. Entonces hay días en que estoy más relajado y otros días en que tengo que quedarme hasta tarde trabajando porque los plazos lo necesitan, lo ameritan. Pero no porque me lo exijan, sino porque es necesario para poder sacar a cabo el proyecto, por así decirlo, o la tarea asignada. Pero eso, la verdad, es bien volátil, por así decirlo. También hay días en que literalmente hago un barrido por todos mis colegas, como yo soy el colega más joven, de hecho soy el ingeniero más Lolo. joven del área. Claro, de hecho, yo tengo 25 años y el siguiente tiene 30, 29. Y de ahí salta a 35, entonces igual soy como el pollo de la... Y trato así de hacer un barrido por todos los colegas de los project managers para ver en qué puedo aportar, si puedo estar ahí en algo, y hay veces que están bien, porque la cantidad de proyectos ya está asignada o ya se cumplieron ciertos hitos. Entonces me quedo ahí y ahí es cuando activo la proactividad y no sé, pues, la misma empresa dispone de cursos, me pongo a leer información de interés, adelante. La otra vez me pasó que me puse a actualizar una base de datos que tenía desordenada hace rato, entonces me fui a actualizarla, pero es como yo manejo mi tiempo, esa es la verdad. Oye, y un En base a poco, extendiendo un poco la pregunta, ¿cómo se sintieron en ese sentido respecto de las herramientas que recibieron en la universidad para este día a día de la actividad laboral de un ingeniero joven, como es el caso de ustedes? Percibieron, siempre hay brechas, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo fue ese encuentro con la realidad laboral?
voy a seguir yo para seguir la idea. Dale. La verdad, desde mi punto de vista, igual ciertas asignaturas para el cargo que estoy desempeñando hoy en día me sirvieron harto. Las asignaturas de mecánica de roca y mecánica aplicada me enseñaron harto software que se ocupa hoy en día, se ocupa harto en los distintos proyectos. Se desarrolla en sí cierto análisis un poquito más desarrollado, por así decirlo, pero nos enseña la base y eso igual es bueno para llegar así y enfrentar los problemas. Vulkan me sirvió harto, la verdad. Harto, pero no tanto como las herramientas de diseño de PI y evaluación de recursos, sino como más de modelamiento, de manejo de superficies, de sacar secciones. Y eso me ha servido harto, mucho, la verdad, me ha salvado de hartas situaciones en las que no sabía qué hacer. Pero sí, encuentro que deberíamos, bueno, esto igual ya lo tomo como porque no los enseñan, no los inculcan que nosotros tenemos que tener un buen desarrollo de Excel y herramientas de Microsoft, pero siento que deberían presionarnos un poquito más quizá o mostrarnos más herramientas, por ejemplo, como en Excel. En Excel tienen muchas herramientas que yo aprendí por error, prueba y error nomás. Entonces, Viene igual este ese tiempo semestre un como curso optativo, al respecto, por si acaso. tómenlo, por favor, tómenlo, me va a servir para todo, incluso para finanzas personales, para todo, pero tómenlo, va a ser muy importante. Aprovechamos de hacerle publicidad al curso. Claro. Pero en Bueno, eso, más que otro software, disculpa, Pablo, no. Bueno, por el cargo en el que estoy, no he ocupado otro software. AutoCAD ocupo harto, pero Claro. eso ya es transversal, yo creo. Ahora sí, Pablo. Vale. En mi caso, la verdad es que creo que la universidad, específicamente la IQ, sus profesores te entregan una buena pincelada de lo que es la minería, ¿no? En general las carreras. Digo pincelada porque lo otro lo aprenden en el trabajo, en la práctica. La verdad es no esperen de que uno salga sabiendo todo, porque eso no es así. No es así para nada. O sea, nosotros tenemos una pincelada de conocimiento que nos preparan para entender ciertas temáticas. Así que yo, tanto en mi práctica como en mi proceso de memoria de título, etcétera, encontré que la universidad sí me entregó buenas herramientas y una buena pincelada en general de conocimiento, ¿vale? Y ahora me quería alargar un poco con esta respuesta porque me voy a tomar de otras cuestiones, ¿vale? No sé si algunos manejan estadísticas de cuántas personas quedan de los programas, por ejemplo, de graduados. Por ejemplo, voy a tirar una cifra. En graduado de Codelco postulan cerca de 4.000 a 6.000 personas, ¿ya? Quedan aproximadamente entre 80 a 100, ¿ya? A este ingeniero trainee que postularía de Komatsu postularon 2.000. Quedamos 4 en un principio, 4. O sea, 0,2%. ¿Qué les quiero decir con esto? De que no basta con que sean ingenieros civiles de minas como tal, o que se conformen, ¿cierto?, con ese conocimiento que le entregan. Y algo que me adelantaron al principio, hay que diferenciarse, porque tú al momento de postular vas a estar con 100, 800 candidatos más. Y herramientas tan básicas como Excel, como hoy día saber reportabilidad con el Power BI, que te sirve para muchas cosas más, marcan la diferencia. Marcan mucho la diferencia. Entonces, los insto a todas esas personas que todavía están estudiando, que sigan estudiando, nunca dejen de estudiar, porque eso los va a hacer diferenciarse de sus colegas. También algo que va de la mano de ello y que creo que es aún más importante es cómo son ustedes como personas, sus habilidades blandas, el cómo trabajan con el equipo. A todas esas personas que por ahí fueron lobos solitarios, eso no les va a servir afuera. Porque en la empresa no estás tú, trabajas con 10, 20 personas más, algunos te quedan mejor, otros peor, pero no va a tener que trabajar con ellos. Y eso es así. Entonces que se abran, ¿cierto? Desarrollen sus habilidades porque cada uno tiene cierto liderazgo, cierto pensamiento crítico, todos tenemos habilidades blandas, en mayor o menor grado. Desarrollenlas para que al momento de tú postular, ¿cierto? Las tengas bien desarrolladas y puedas diferenciarte. Y algo que nunca está de más, pero que sepan
puede ser de una forma súper comercial, pero venderse, ¿ya? Cuando estén en entrevista. No decir mentiras, pero decir bien las cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú no sabes las cualidades de tu producto, ¿cómo lo vas a vender? Si tú no te conoces, no sabes tus fortalezas, tus debilidades, de lo que eres capaz, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ir la entrevista? No vas a tener idea y te van a pillar mal parado. Entonces, eso, conózcanse, ¿cierto? O sea, y también confíen mucho en ustedes, o sea, de lo que pueden dar. Y me parece que eso era lo que tenía en el tintero. Por ahora. Pablo, Cristóbal, yo quería mencionar algo, y es que de alguna manera ustedes son el ejemplo de los ingenieros del siglo XXI, ¿ya? Porque estoy seguro que hace 20, 30 años atrás la minería no se estudiaba como lo estudiaron ustedes lo mencionaban, ¿no? Hay una serie de software, de programas que uno ni tan siquiera a veces piensa que lo va a estudiar cuando inicia la carrera y que se da cuenta que después forman parte del día a día de su trabajo. Entonces, eso es parte de la evolución, eso es parte de todo el desarrollo tecnológico que hay incluido en la minería, y sobre todo con el tema de las habilidades blandas. Aquí un mensaje quizás para las generaciones que están estudiando o que van a estudiar, y es que cuando uno como profesor les da como tarea realizar un trabajo en grupo, realizar una cierta exploración en algo y después que la puedan defender, en parte es para eso, para justamente desarrollar ese tipo de habilidades comunicacionales, de búsqueda de información, que es parte de su tarea en su futuro, que lo van a desarrollar quizás con mayor frecuencia. Así que bueno, excelente toda su comunicado, experiencia. A Pablo, un poquito. Nomás. Con respecto al cómo ser también como persona que en el ámbito laboral, porque igual, como dijo Pablo, uno nunca va a estar solo, siempre se va a estar relacionando con las personas y uno no va a llegar a ningún lado solo. Entonces, incluso aunque quiera, si las crea todas, siempre va a tener que recurrir a alguien para preguntarle a alguien, para preguntar una opinión. Entonces, siempre va a haber que dejar el orgullo de lado y a veces tratar de tener mejores disposiciones que otros. Y otro tema también, como para terminar el tema de los software, es que también me pasa a mí, y para que también entiendan más o menos, que a veces que las empresas no, ustedes van a llegar y van a decir, yo soy el mejor en Vulkan, soy el mejor en tal software, pero la empresa no tiene, y dice, es que nosotros no trabajamos con ese software, trabajamos con este. Y ahí todo el tiempo que invirtieron de sobremanera y sobreexigiéndose por aprender un software, pucha, y al fin y al cabo no va a ser como tan necesario. Entonces, pudieron haber invertido mejor su tiempo y eso, y se van a dar cuenta cuando lleguen ahí. Entonces, por eso, igual a mis compañeros, que igual a algunos de cursos más bajos, siempre me decían que Vulkan, que esto, otro, le decía ya, pero Vulkan no es todo, amigo, tranqui. Busca otro software, por ejemplo, está Mindsight también, que se ocupa mucho, hay muchas empresas que ocupan Mindsight, aprender a ocupar Datamind, leerlo, ¿cómo se llaman? Los manuales, ser proactivo en ese sentido y también de la mano con lo que dice Pablo, ser proactivo. Onda, nunca quedarse quieto porque ya me acordé, era una experiencia personal que quería compartir, que una vez estaba con un colega hablando por Teams, o sea, por llamada, y no sé qué estábamos discutiendo, pero me estaba retando, porque yo no había rendido tanto, y yo le dije, no, si voy a hacer mejor esta cuestión, voy a hacer mejor esta cuestión, y él me dijo, ya, está bien, hácela bien, pero tampoco te concentres en hacer perfecto lo que todo el resto ya hace bien. Destácate tú por algo, onda, no seas igual que el resto, trata de destacarte tú por algo. Y ahí y eso fue como al comienzo. Entonces yo empecé como también a escuchar a mis otros colegas y decir como, ¿sabes qué nos falta esto? Nos falta alguien que maneje harto CAD, porque así no tenemos que recurrir a la otra área y gastar más plata. Entonces si hacemos la pega acá va a ser más fácil. Entonces ahí ya me empecé a mover por CAD, por Civil 3D. Entonces ahí ya ayudé un poco, me distinguí un poquito y me valoraron un poquito más. Entonces toda esa proactividad uno lo tiene que hacer para uno, pero como dijo Pablo, no para competir, sino para uno. Bueno, Uno entonces, quiere ser mejor. excelente. Pero era más que nada eso, que era para complementar a Pablo. Hay algo ahí que
competitivo con uno mismo, pero colaborativo con los otros. Es verdad, porque, por ejemplo, yo lo veo con mis colegas, por ejemplo, yo soy C1, la empresa se va de C1 a C8, y mis colegas C4, que son los que están a cargo de los proyectos, ellos son muy amables al explicarme las cosas. Por ejemplo, anda, tenemos que hacer pegas nuevas, ya hay que hacer esto, otro, ¿lo entendiste? Y cuando me encargan pega y me la cargan nomás y como arréglatela solo, después me preguntan, ¿tenéis preguntas? Sí, y sabéis que sí. Y ahí también eso, preguntar, no quedarse de que me la sé toda, preguntar. Es mejor quedar de preguntón que quedar de mentiroso. Es mucho mejor. Entonces eso me quería complementar. Bueno, nos está quedando unos minutos para quizás las últimas Se nos preguntas. pasó volando. Exacto, no, aquí podríamos estar todo el día. Así que, Esteban, si tienes alguna pregunta. Sí, me gustaría seguir el mismo hilo conductor de esto que estás hablando tú, Cristóbal, y comentaste tú también en algún momento, Pablo. Y lo comentábamos al inicio de esta conversación en términos de esta etapa tan interesante que está viviendo la minería, una transición hacia sistemas mucho más automatizados y controlados remotamente, el mismo teletrabajo. ¿Cómo visualizan sus trabajos en el futuro? ¿Cómo creen que va a cambiar o imaginan que va a cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas en términos ingenieriles, digamos? ¿Cómo ven esos cambios que vienen? Que uno habla de cambios que vienen y la verdad son cambios que ya llegaron, digamos. ¿Ah? Y al mismo tiempo, llevándolo a ese contexto, también lo hablabas un poco tú, Cristóbal, esta necesidad de desarrollar la habilidad para el autoaprendizaje, porque en estos tiempos tan interesantes, de tanta expectativa, pero al mismo tiempo también, digámoslo, que genera de alguna manera una cierta incertidumbre y puede provocar cierto ánimo y alguna ansiedad, ¿no? ¿Cómo visualizan esa tarea del ingeniero más adelante, o a futuro? Sí. Dale, Pablo. Yo lo hablo de ver desde el punto de vista de las máquinas, ¿no? Que parte con lo que trabaja con Matsu. Hoy en día estar, por ejemplo, acá en una oficina como la cual estoy y estar pendiente de un camión a 4.400 metros de altura, creo que la verdad es que eso te dice mucho, ¿no? Eso es una realidad y que no viene hace un año, 2 años, viene hace ya una década y un poco más en algunos casos, cuando están los primeros pilotos acá en Chile. Y así podría hablar de muchas otras labores que se hacen no solamente con camiones, sino que con palas, temas de plantas. Entonces, lo que viene mucho hoy en día, y lo cual, bueno, yo también me he dado cuenta, es un ingeniero, pero que aporte desde el punto de vista de gestión, de reportabilidad, el uso de la tecnología, ¿no? Eso la verdad es que es algo que se está buscando mucho. En minería se están buscando sí muchos puestos, sin embargo son para gente propia de faena, mantenedores, cosas de carreras de ese tipo. Pero el perfil de ingeniero civil de minas, más que ya meter las manos en la masa, está en tema de reportabilidad del uso de la tecnología y cómo la enseñas, ¿cierto? Cómo la reportas. Creo que la verdad es que eso es algo que se ve mucho. Bueno, en el caso de otros cargos que son típicos, jefe de turno, algo que dudo que cambie mucho porque es propio de la faena. Pero ya miren, o sea, casi todo creo que acá estamos con teletrabajo, ¿no? Es una muestra y que llegó para quedarse, además. Creo que eso ya te da un indicio de cómo va a ser el asunto más adelante. Y cada vez va a seguir siendo así, ya sea por temas de costo, de seguridad, de tiempo de calidad en familia, etc. Así que prepárense para eso, para lo que viene, ¿no? Que una minería más remota, mucho más tecnológica. Bueno, por mi lado, bueno, totalmente de acuerdo con el tema del teletrabajo. Yo creo que la pandemia ayudó a demostrar que el teletrabajo sí funciona. La gente sí puede funcionar y de hecho pues quizás hasta mejor con teletrabajo. Porque yo tengo colegas que, por ejemplo, ahora están full teletrabajo porque ellos trabajando desde La Serena y hayan pasado 14 años yendo a terreno
y ahora ellos pueden estar con su familia, bueno, cuando necesitan ir a terreno claramente van, pero ya no están 24/7 todos los días ya en terreno, entonces igual abre otras puertas, abre otras posibilidades en punto de vista de la calidad de trabajo también. Pero algo también importante que encuentro que hay que recalcar y también va en el desarrollo de las habilidades personales es la capacidad de decir que no, o hasta acá, o hasta acá nomás. Que unas veces como por intentar buscar todas las opciones posibles empieza a ser más medio condescendiente y no saber cuándo decir que no y cuándo decir, sabéis que esto me está haciendo mal. Entonces igual es importante tener en mente eso, que el teletrabajo en sí puede ser una herramienta funcional, pero también hay que balancearlo. No tiene que ser solo por lado, no puedes transformar tu oficina de trabajo 24/7 en tu casa. Y bueno, y volviendo como desde mi lado, desde la geomecánica y la geotecnia, es verdad, como dice Pablo, hay nuevas tecnologías y van a seguir habiendo nuevas tecnologías. Ahora le están pegando bien duro a lo que es modelamiento numérico, metodología numérica, representaciones matemáticas y gráficas tridimensionales. Eso se está haciendo harto. Rocksign se está sacando harto software de análisis en 3D, en equilibrio límite y modelamiento numérico. Entonces, esas son herramientas que no todos saben ahora, por ejemplo, y se están ocupando. Hay otros software, por ejemplo, de otras empresas que no me acuerdo y tampoco vale la pena mencionar porque se van a hacer con su nombre cuando sea necesario. Que se van a dar a conocer, que son súper potentes también y así como son potentes también van a disminuir la capacidad de personal. Entonces, con respecto, por ejemplo, a todas esas nuevas tecnologías, nuevas de modelamiento, de representación, uno hay que siempre actualizarse en cuanto. Yo creo que eso va no solo para mi área, sino como para todas, mantenerse al tanto de las nuevas metodologías que se están ocupando, de las nuevas representaciones, por ejemplo, todos los teoremas van variando constantemente, los mismos que nos enseñan en la U, era hasta cierto punto era eso. Ahora quizá haya nuevas publicaciones en la minería y la ciencia, la geología o todo esto. Va variando en el tiempo y eso hay que mantenerse al tanto en cómo va funcionando todo el entorno. Vale, oye, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Cristóbal, a Pablo, a Esteban. Se nos ha ido volando el tiempo y sobre todo queremos respetar su tiempo para no abusar. Yo creo que nos da para más, así que no creo que sea la única instancia que vamos a tener. Agradecer enormemente su participación, sobre todo sus experiencias, desearle mucho éxito en este mundo laboral, sobre todo que cuenten con nuestra colaboración en caso que necesiten algo. Nosotros como profesores siempre estaremos tratando de apoyarles, recibiendo sus experiencias para mejorar en nuestra labor también. Con esto, bueno, voy despidiendo este capítulo. Siempre recuerden seguir nuestras redes sociales, sobre todo el Instagram, @eiq.cl y lo que es el sitio web eiq.cl, donde realmente ponemos nuestra información, tenerse ahí conectados. Así que, bueno, muchas gracias por todo su apoyo y, bueno, nos veremos en otra ocasión hablando de esto y de otros muchos temas. Un abrazo, Cristóbal. Un abrazo, Pablo. Un gusto. Por supuesto. Un gusto verlos de nuevo. Muchas gracias por todo, por la invitación y cuando quieran, ¿no? Acá estamos para ustedes. Muchas gracias. Vale. Que Nos estén muy vemos. bien. Chao.